Anécdotas y crónicas contadas por destacados personajes de la provincia de Islay, bajo la conducción del profesor José Luis Peralta. Anecrónicas, una historia poco conocida por Cablevisión. Anecrónicas. Estamos en la ciudad de Arequipa conversando con muchas personalidades respecto a lo que es la historia de Arequipa, como también de la historia de la ciudad de Mollendo. Yo siempre reclamaba de que se está perdiéndose la historia de la provincia de Islay, de Mollendo y todo el Valle de Tambo. Y comentaba sobre Enrique Chávez Jara, uno de los pocos personajes que tenemos en la ciudad de Mollendo y que se va ocupando de a poco. Pero ahora nos hemos encontrado con uno de los talentos punteños. Para esto nosotros lo hemos ubicado en la ciudad de Arequipa. Él trabaja en la Universidad San Pablo. Dije yo, es punteño de nacimiento, es un historiador, ha escrito libros. Ha escrito ya varios libros respecto a la historia de la punta, que después, posteriormente, lo vamos a mostrar, y a él nos explicará posteriormente en el transcurso de este reportaje. Pero me refiero a Percy Eguiluz Menéndez. Dije, un joven talento dentro de la historia, preocupado. Miren, él es bastante joven y ya ha escrito libros, él nos va a contar posteriormente. Pero sí, qué gusto para nosotros compartir estos momentos con toda la provincia de Islay. Muchas gracias, profesor. Sí, yo publiqué tres libros. El primero fue sobre la historia del Señor de los Amparados y la historia de la parroquia de Punta de Bombón. Libro auspiciado por el grupo católico Los Cañitas en Punta de Bombón. Dime, Percy, ¿qué se te dio escribir los libros? ¿Desde cuándo? En realidad eso es mi gusto por la ciencia histórica, por la historia. Esta pasión, este descubrir de mi vocación, surgió cuando era muy niño. Aparentemente, tal vez mi papá, sin darse cuenta, me inculcó este gusto por el pasado, pues en las largas caminatas a su chacra en Punta de Bombón, siempre me decía historias sobre personajes punteños, sobre hechos de la punta, sobre hechos del Perú, que él a su manera conoce. Entonces, de alguna manera él fue impulsando este gusto por la historia.
claro, que se consolidó, se formó mejor en la universidad, obviamente. Sí. Es algo, ¿qué te digo? Patético, se puede decir, valga este término, de que nosotros, aquellas personas que tenemos algo de por dentro, por ejemplo en mi caso, yo dedicado al periodismo, también desde el niño comencé a pegar figuritas, me hice un álbum y de las fotografías que salían, de las fotos que salían en los diarios, iba pegando. Y luego tenía una agenda que me regaló mi hermano mayor e iba apuntando fechas, cuando tenía recién 12, 13 años. Yo decía, no tenía valor de repente para mí en ese entonces, pero algo me insinuaba. Pues ahora tengo mis apuntes que me están sirviéndome actualmente. Y algo parecido a lo que tú me cuentas, ¿no? De que tú ya desde niño vas recopilando revistas, diarios. Sí, yo poseo la colección de la revista La Punta, que editó o publicó Eddie Vázquez Torres, punteño también. La colección de la revista La Punta, que circuló entre 1930 y 40 por el órgano de Caballeros Católicos de La Punta, y la revista El Valle. Al margen de eso, también la vinculación con personajes dedicados al pasado de nuestra tierra, como el señor Eduardo Cerdeña Aguirre, cuyo libro mi último libro es relacionado a ellos, ¿no? A su obra historiográfica de don Eduardo Cerdeña Aguirre, que también posee una biblioteca, posee documentos, manuscritos personales sobre sus trabajos y discursos, que en base a ello es producto de este libro, ¿no? Cocachacra en la pluma de don Eduardo. El señor Cerdeña, menciona este nombre. Yo he leído tus libros, tú me los has seguido estos libros, de los cuales me he puesto a leer. Habla del señor Cerdeña, pero también hablas ahí de la señora Gloria Sáenz, de Cerdeña, ¿no es así? Sí, Gloria Sáenz es un pariente de don Eduardo Cerdeña, ¿no? Y al igual que, como muchos otros personajes, ha escrito anécdotas sobre esos personajes, ¿no? Muy personales en algunos casos. Bueno, te decía yo esto porque la señora Gloria Sáenz, yo le hice un reportaje en Cocachacra. La señora ha sido regidora, le ha gustado siempre el arte, ha actuado allá en su tiempo. Dime, Percy, ¿estudiaste tú la primaria allá en la Punta de Bombón? Sí. Primeramente, ¿tus padres y cuántos hermanos son ustedes? Bueno, somos 3 hermanos. Mi hermano mayor, Manuel, Magali y Margot. Yo soy el último. Bueno, mis papás aún viven en la Punta de Bombón. Mi papá trabaja en su chacra, ser cerca al pueblo de Bombón, ¿no? Y también eso era un referente, porque el estar ahí y estar muy cerca a restos de una vieja hacienda, un viejo trapiche arrocero, ingenio arrocero, disculpe, siempre me interesaba por preguntar, ¿no? ¿Quiénes eran los dueños de estas tierras, de este ingenio, de este trapiche? Y eso, de alguna forma, terminó en este libro, 3 haciendas y un pueblo, que es el dar a conocer o conocer las 3 haciendas que se formaron en Punta de Bombón. La primigenia, que es Bombón, cuya chacra de mi papá es muy cerca a esta hacienda, Santa Cruz, de la familia Montesinos, y El Pino, que tuvo varios dueños, los Castresana, Dorich y Arizpelanda, que hasta ahora funciona como un ingenio arrocero, ¿no? Te preguntaba a tus papás cómo se llaman. Mis papás, igual que yo, Percy Luz Velarde, y mi mamá es Feli Menéndez Guerra, ¿no? ¿Los dos son de la Punta de Bombón? No, mi papá sí es de la Punta, mi papá sí tiene ancestros punteños. Mi papá, sus papás, mis abuelos, mis tatarabuelos son de la Punta. Mi mamá no. Mi mamá es de la provincia de Puno, del Parote de Puno. Sí. ¿Y cómo se conocieron con tu papá, con tu mamá? Fue una historia larga. Mi mamá llegó al pueblo de la Punta luego de la muerte de su primer esposo, Manuel Fuentes, que sí era punteño. Entonces llegó a la casa de sus suegros, con mi hermano mayor, Manuel. Entonces mi mamá, viuda,
conoció a mi papá y sus suegros, a quien los quiere como padres, mi mamá, de alguna forma dieron el visto bueno para que esa relación se fortalezca, funcione, ¿no? Y así mi papá se casó con mi mamá. ¿El nivel primario dónde lo realizaste? ¿En qué colegio? Estudié en el colegio de Berardo Zapata Santillana. Sí, el colegio Coquito, ¿no? El colegio que fundó ese gran maestro, fundador de ese didáctico libro para aprender, que yo también aprendí con ese libro, Coquito, ¿no? Sí, mi profesor fue el profesor Abraham Paranca Monroy. Claro, y hasta ahora lo recuerdo, sus enseñanzas para mí creo que fueron valiosas, iniciales y valiosas, ¿no? ¿Tu profesor de primaria te enseñó desde primer grado hasta sexto? Hasta sexto, claro, de primer grado hasta sexto. El mismo profesor tuve, sí. Te cuento que le hice un reportaje también a Berardo Zapata Santillana. Claro. Le hice en Arequipa, aquí en Arequipa. Y como tú dijiste, yo he aprendido las primeras letras justamente en ese libro, Coquito. Y ha vendido, mira, cuántos Generaciones, ¿no? generaciones, y no solamente a nivel local o nacional, sino también a nivel internacional. Internacional, claro. Coquito es usado en varios países de América y el continente europeo, creo. Alguna vez le he escuchado eso a don Everardo decir que su libro vende en otros países. Terminaste la primaria, pasaste al nivel secundario. ¿Dónde lo realizó? Pues también en La Punta, en el colegio Víctor Manuel Torres Cáceres, ¿no? Que el año pasado cumplió 50 años de existencia y como tal, como historiador, escribí el pasado, la historia del colegio secundario, ¿no? Que salió publicada primero en un periódico local y luego en una revista institucional que ellos publicaron. Y bueno, creo que era lo justo, ¿no? Si yo siendo historiador tenía que escribir la historia de este colegio, ¿no? Que investigué en el mismo archivo del colegio que gracias cuando era director Santiago Álvarez Benavides me permitió el acceso a ese archivo. Entonces pude investigar cosas. Esa revista de los 50 años bodas de oro del colegio lo tengo yo en mis manos. Voy a volver a revisar nuevamente sobre la historia. Pero dime, ¿de qué promoción eres? Yo soy promoción 2000, del año 2000. Yo egresé en el colegio en el año 2000. Luego estudié en el Instituto Superior Jorge Basadre, Computación Informática, y luego Historia en la Universidad San Agustín. Dime, ¿tienes tú en tu poder revistas antiguas? Claro, esta pasión por la historia siempre me ha llevado a tener, o sea, como cual riqueza material, cosas de la provincia y del Perú, de Arequipa y del Perú, libros, documentos, manuscritos, fotografías, todo eso, o sea, guardo yo en mi biblioteca, en un pequeño espacio abarrotado de libros y de cosas, ¿no? Sí. Hablamos del colegio Bimatoca, ¿no es cierto? Desde el colegio Víctor Manuel Torres Cáceres, dime, has egresado el año 2000, ¿qué compañeros tienes tú que recuerdas más de tu promoción? Bueno, tengo varios. En una promoción, es una promoción que creo que en su mayoría han logrado una profesión en la vida. Tengo compañeros que son ingenieros, policías, ¿no? Profesores. O sea, es una promoción, digamos, que sí se ha consolidado en la sociedad. ¿Y profesores que recuerdas tú del colegio? Sí, varios profesores. El profesor de historia, por ejemplo, ¿no? Carlos Córdoba Benavides, tal vez lo conocerá, poco elocuente, pero muy hábil, muy didáctico en su enseñanza. Él me enseñó historia casi todos los años, a excepción del primer año, que fue el profesor punteño, Néstor Segarra, claro, y él, recuerdo escuchar su clase desde el momento que entró en la puerta caminando con esa forma pausada que él tiene de hacerlo, y nos explicó sobre el origen del mundo, el origen
de la especie humana, ¿no? Planteando las dos teorías sobre la existencia del hombre, ¿no? La teoría la evolucionista y la teoría religiosa. Entonces, que nos hizo discernir, ¿no? cuál era la que nosotros podríamos estar de acuerdo, pero sin inducirnos a una, ¿no? Sino apelando a nuestro criterio propio. Muy buen profesor. Lamentablemente se fue del colegio, se fue a trabajar a otra institución. Y bueno, el otro profesor al que recuerdo y me enseñó casi todo el año fue Carlos Córdoba Benavides. Él, mucho más didáctico, mucho más, digamos, pragmático, porque ponía sus cuadros sinópticos, explicaba y dejaba una evaluación, a la cual yo siempre hacía, y muchos de mis compañeros no. Y las tareas, al final mi cuaderno, yo lo prestaba el cuaderno a todos mis compañeros para desarrollar sus preguntas. Y cuando el profesor pasando revisión y colocaba un sello en el cuaderno, porque al final contaba los sellos y sacaba una nota, y mi cuaderno no estaba, pues, ¿no? Y yo iba a pedir mi cuaderno, que estaba en otro extremo de la clase, y él no permitía, me decía, eres un tonto, y me tiraba los sellos en la cabeza, me sellaba toda la cara, porque decía que yo era un tonto, y me sellaba la cara. Pero igual hacía las tareas, siempre le cumplía. Me gustaba la historia, ¿no? ¿Quién estaba como director en el colegio? ¿El Rodolfo Núñez? Claro, no, yo conocí a 3 directores del colegio. Rodolfo Núñez, Portugal, que estuvo años en el colegio, creo que hasta su jubilación. Luego entraron Fernando Portugal Gómez, que fue un periodo de transición, por 2 años creo, y luego Santiago Álvarez Benavides, ¿no? Que estuvo también hasta que se jubiló, estuvo como algo de 5 o 10 años. Yo cuando egresé... ¿Fue director de la UGEL? Sí creo. Entonces, cuando yo egresé, él era director, y por eso cuando yo estudié historia y quise conocer la historia del colegio, le pedí favor que me brindara el acceso al archivo del colegio Víctor Manuel Torres Cáceres, para ver las promociones, para ver los profesores, para sacar una relación de profesores, sacar una relación de cursos, o sea, y hacer una historia no solamente institucional, sino una historia, digamos, total del colegio, porque no solamente iba a enfocar a profesores y alumnos y cómo se creó el colegio, sino algunas anécdotas, algunas cosas que hayan vivido el colegio, ¿no? En la revista de 50 años, ¿tú estás rankeado ahí entre los mejores exalumnos? Hay una sección que es destacados profesionales, y ahí me han colocado como historiador. Bueno, digamos, un honor para mí, y agradezco que me hayan puesto, porque de una forma eso me incentiva a seguir escribiendo, a seguir haciendo mi trabajo, ¿no? Qué gusto para nosotros, Percy, de conversar contigo. Desde el momento que llegaste, nos hemos visto. Bueno, la forma de ser de una persona siempre refleja, ¿no? Dime, y hablemos del libro, de lo que has escrito. ¿Estabas en el colegio, ya escribías cuando estabas en el colegio secundario? Sí, escribí en un breve artículo para la revista La Punta. Pero antes, cuando estuve en quinto de secundaria, yo gané un concurso, ganamos un concurso, éramos un grupo. Luisa Quispe Castro, una compañera que ahora radica en Chile, Nazaret Gallegos, que ahora es médico, y Becky Valdivia Santos, que ahora es, creo, abogada. Hicimos un trabajo sobre, todos impulsados por mí, sobre los restos arqueológicos que se habían encontrado en el Cerro Bandurrias. Resulta que se había empezado a construir la carretera, la costanera, y tiraron dinamita al cerro, y muchos restos quedaron rociados por la carretera. Unos se llevaron a sus casas. Entonces mi trabajo fue recolectar esos restos arqueológicos, especialmente cerámica, utensilios de madera, textiles, recolectar y explicar a qué cultura pertenece, ¿no? esos restos arqueológicos, y con la ayuda de un profesor, el profesor Rafael Ramos Lobón, pudimos detectar o dar a conocer que estos restos arqueológicos pertenecen a la cultura chiribaya, claro, con la ayuda de arqueólogos, que en este entonces nos ayudó bastante el doctor Eloy Linares Málaga, ¿no? Fue mi primer trabajo de historia, y yo escribí un breve artículo para la revista La Punta, y que Eddie Vázquez, director de la revista,
me lo acogió y salió publicado, ¿no? Dime, en el colegio, las exposiciones que en el colegio realizabas tú, exposiciones de trabajos, por ejemplo, de historia. Sí, el profesor Carlos Corro nos daba temas para exponer. Formamos unos grupos y nos daba temas de acuerdo al texto que él utilizaba. No obstante, teníamos que sacar información de otros textos, de otra fuente. En aquel entonces, el internet existía, pero en la punta no había, ¿no? El internet llegó a la punta en el año 2000, el año que yo egresé del colegio secundario. Entonces, yo utilizaba mucho los textos de este historiador y profesor Otto del Carpio, libros de Antonio del Busto, de Pablo Macera, textos escolares obviamente, que eran enciclopedias, ¿no? Entonces yo utilizaba eso como fuente, entonces eso implementaba más al trabajo de investigación que hacíamos para el profesor Carlos Córdoba. ¿Tus exposiciones superaban a los demás compañeros? ¿Qué te decía el profesor? El profesor siempre estaba de acuerdo con lo que yo decía, ¿no? Porque siempre me gustó hablar del pasado, a mí me encanta hablar del pasado peruano, pero mire, no sé si era mejor eso o otro, porque tenía compañeros muy buenos también, ¿no? Sí, yo no era el alumno número 1 del salón, ¿no? Yo en matemática tenía 11, ¿no? O sea, no podía entrar, no, el profesor Orfelina me enseñaba al revés y al derecho y no me entraba, ¿no? Es más, creo que algún año fui en marzo por matemática, inglés también, creo que estoy vetado para los idiomas. Percy, terminaste la secundaria, me dijiste que fuiste al Jorge Basadre a estudiar cómputo y luego seguiste a la universidad. Sí. Estudié computación porque mis papás pensaron que era una opción para poder salir adelante, ya que este mundo de la tecnología se nos venía encima y en el colegio no aprendimos nada. Entonces mi papá me dijo, me parece una buena opción hasta que, digamos, una forma madures tu convicción de historiador, de seguir historia, me dijo, porque creo que no estaba de acuerdo en un momento de que yo siga esa carrera, porque no le miraba, digamos, un campo donde yo encontré algo como vivir para la vida, ¿no? Pero felizmente, gracias a mi esfuerzo, al trabajo, a la suerte y a la ayuda de unos amigos, sigo haciendo historia y sigo trabajando y viviendo de mi trabajo, ¿no? En la Punta de Bombón hay muchos punteños que están ocupando cargos muy importantes, no solamente a nivel local, a nivel nacional e internacional, como en tu caso, a nivel regional. Dime, ¿alguno que conozcas tú, punteños que están ocupando cargos importantes? Mire, no, los que conozco de referencia, pero personalmente no. Sé quiénes son. Hay gente que ha salido del pueblo de La Punta gracias a su esfuerzo, a su empeño, a su trabajo, a su estudio. Pero personalmente no los conozco. Sé quiénes son. Sé que el actual jefe de la región militar del Perú es un punteño. No, digo, jefe de la región militar del sur, o sea, de Arequipa, es un punteño. Sé quién es, pero no lo conozco. Nunca hemos hablado personalmente. ¿Cada cuánto tiempo vas a La Punta? Por el trabajo suelo ir poco, o sea, al mes, una vez, sí. Me he alejado mucho del pueblo y eso es una tarea pendiente que tengo porque más que ir a La Punta es visitar a mis papás, ¿no? Los he dejado un poco de lado por el trabajo que yo hago. ¿Te conservas soltero todavía? Sí. Creo que en nuestro trabajo es no una virtud, sino una condición para poder hacer lo que uno hace, porque a veces no es muy comprendido. Yo, por ejemplo, dedico mucho tiempo a escribir, a leer. Yo trabajo como historiador, yo trabajo en la San Pablo, en una biblioteca, entonces todo el tiempo estoy metido en el quehacer del historiador. Entonces, tener una relación sentimental es un poco difícil, al margen de
de que, bueno, uno tiene un prototipo de persona y siempre uno busca a alguien inteligente, ¿no? Y no es por ser superficial, sino que no he encontrado a alguien suficientemente inteligente para poder compartir cosas. Ustedes son tres hermanos, de los tres hermanos, en cuanto a la profesión. Tengo mis dos hermanas son profesoras, egresadas también del Instituto Superior Jorge Basadre. Sí, las dos, mi hermana mayor trabaja en la Punta de Bombón, en el colegio Señor de los Amparados, y Magali, mi hermana mayor, y Margot, mi segunda hermana, trabaja en un colegio en la provincia de Espinar. Mi hermano mayor, Manuel, trabaja en Tacna, vive en Tacna él. Sí, son cuatro ustedes. Somos cuatro, claro. Qué gusto para nosotros, una persona tan joven, dedicado a hacer... bueno, estos libros, que por lo menos los que tú me diste, es obsequiado, ¿es una investigación que tú has realizado o es una recopilación de datos? Mire, el libro... 3 haciendas y un pueblo, sí es una investigación orgánica, porque es un libro donde yo planteo, en base a una investigación en archivos, especialmente en el Archivo Regional de Arequipa, yo planteo que la primera hacienda que se formó en el pueblo de La Punta fue Bombón, una hacienda que se formó más o menos a fines del siglo XVI y que tuvo varios dueños. Menciono los dueños, hasta que pasó a manos del señor Agustín de Torres, un español que, digamos, expandió la frontera agrícola y heredó a sus 3 hijos sus tierras, que era el sector de Quitiri, es decir, desde toda la margen izquierda del río Tambo, desde el puente Freire hasta el mar. O sea, todo lo que es Punta de Bombón eran las tierras de Agustín de Torres. No, también se formaron otras haciendas, otros fundos, pero eso fue a la muerte de Agustín de Torres, porque sus nietos o hijos y nietos empezaron a vender la propiedad. Hubo un fraccionamiento de la propiedad. Así surgió la hacienda de Santa Cruz, que fue propiedad de la familia Montesinos, y El Pino. Y otros fundos como de los Emilián, fundos pequeños como de los Cáceres, ¿no? Una hacienda en Catas, que fue en un primer momento de la familia Ruiz de Somocurcio, y después de Timoteo y los hermanos Timoteo y Santiago Valdivia. No, disculpa, de Timoteo y Damaso Valdivia. Santiago Valdivia fue un abogado. Y otra hacienda que se llamó Las Palmas, entre el puente Freire y la Pampilla, que son temas pendientes todavía en mi investigación. Yo las he separado de este libro porque yo pienso sacar otro libro sobre la Pampilla. Entonces, ahí plantear la formación de la hacienda Las Palmas, que se formó muy cerca del pueblo de la Pampilla, y otro libro sobre Catas, que es también un tema precioso, porque ahí hubo 2 haciendas, que en un primer momento fue de la familia Ruiz de Somocurcio, antes me parece de una señora de apellido Campos, porque encontré un documento en causas civiles en el archivo regional donde la señora Campos, Francisca Campos, hace un juicio al Cabildo de Arequipa, donde alega que esas son sus tierras y para que el Cabildo, es decir, el municipio de Arequipa, no le quita la propiedad. Y después la propiedad, la hacienda aparentemente pasa a manos de la familia Ruiz de Somocurcio, luego a manos de Damaso y Timoteo Valdivia. Sucedió el terremoto del 13 de agosto del 68 y el pueblo y hacienda desaparece, ¿no? Y el actual pueblo de Catas es formación luego de ese sismo, ¿no? Ese tsunami. Antonio Raimondi visitó el pueblo de Catas cuando estaba en todo su apogeo, ¿no? Quien ha leído el Perú en la parte de Arequipa, en la parte del Valle de Tambo, uno va a encontrar la descripción del pueblo de Catas, ¿no? Son otra investigación que me queda pendiente, ¿no? Pero este es un libro orgánico, como le digo, de las 3 haciendas que se formaron en el pueblo de la Punta de Bombón. Hablando un poquito de la Punta de Bombón. La Punta de Bombón es uno de los distritos de mucho arraigo, digo así, tiempo atrás. Pues ahora como que la Punta de Bombón se está quedando. Si vamos por Mejía, está muy hermoso, hay parques, vamos a la curva, mucho mejor todavía, vamos a Cocachacra, también tiene sus bondades. La Punta como que se está durmiendo.
Hablemos, como que los alcaldes no hacen, o quienes han pasado por la alcaldía, no han hecho algo, mejoras para la Punta de Bombón, para que se haga más turística, a pesar que tiene las playas. Sí, pero eso yo creo que depende de cada gestión municipal, ¿no? Y de que estos, bueno, los alcaldes y su equipo organice un proyecto a largo plazo, ¿no? Y que el siguiente periodo del municipio, de alguna forma siga ese plan estratégico, ¿no? Que es a largo plazo, pero lamentablemente eso no sucede. Cada uno entra con sus propias ideas, con sus propios proyectos y tratan de superponer a otro, ¿no? Entonces eso hace que a veces el pueblo se retrase, ¿no? En cuanto al desarrollo local, yo creo que los pueblos alcanzan su desarrollo de acuerdo al criterio, a las expectativas de cada autoridad, ¿no? No todos piensan igual, ¿no? Entonces también a sus limitaciones de recursos, ¿no? Entonces yo sé que a Punta de Bombón le falta algunas cosas, por ejemplo, el agua potable, ¿no? Ahora mi pueblo sufre de ese servicio porque tiene un reservorio que se construyó hace 50 años. Es un reservorio cuando la punta tenía, qué sé yo, mil habitantes, 1000 almas, como se decía antes. Pues ahora no, ahora la punta tiene 6000. Entonces ese reservorio es pequeño. En verano el agua escasea, dura solamente 2 horas, 3 horas, y eso, y con una presión bajísima, ¿no? Entonces es un eterno problema que se va a solucionar cuando, qué sé yo, construyan otro reservorio. ¿Has tenido tú algún reconocimiento, a pesar que eres bastante joven, has tenido algún reconocimiento por parte de la Municipalidad de la Punta de Bombón? ¿Has tenido? Sí. Este libro, Tres Haciendas y un Pueblo, lo financió la Municipalidad en el periodo anterior de Héctor Conchas Cuña. Él siempre me dijo que escribiera un libro. Yo, por falta de tiempo, no lo pude hacer. Y, bueno, al final de su periodo como alcalde le dije, tengo yo un libro orgánico, públicamelo. Y él lo hizo. Él lo obsequió el 5 de diciembre a todos los pobladores que estuvieron ese día en el aniversario. Y bueno, recibí un reconocimiento por parte de él y de la municipalidad, del cual yo estoy muy agradecido, porque de una forma también incentiva mi trabajo, ¿no? Un reconocimiento y mucho mejor de mi pueblo, ¿no? ¿Qué tipo de reconocimiento? ¿En dar a conocer el libro? ¿Hubo la medalla, alguna diploma? Fue un pequeño plato recordatorio, ¿no? Sí, pero ese libro no solamente los créditos me los tengo que llevar yo. Hay otro autor en este texto, que es Julio Manuel Valdivia Ochoa. Él es abogado, egresado por la Universidad Católica San Pablo. Actualmente trabaja en registros públicos. Y Julio, de alguna forma, él me impulsó a hacer ese trabajo. Si bien es cierto, yo tenía pautas, documentos, pero por mi trabajo en la Universidad de San Pablo y mi trabajo con otro historiador, como que no le daba mucho tiempo a esto. Y Julio, que es un lector voraz, una memoria espeluznante porque se acuerda de todo, y empezó a seguirme, a buscarme para terminar este texto. Y fuimos al archivo regional. Él, sin ser historiador, empezó a leer documentos desde el siglo XVII, del siglo XVIII, paleografía, y lo leía mejor que yo, porque a veces yo tenía que andar con mi catálogo para ver, para descifrar qué signos son los que aparecen en el documento. Él no, él los reconocía al instante. Entonces, gracias a la ayuda de Julio, pude también publicar este libro, ¿no? Pero él no pudo estar ese día presente, el día de la presentación del libro, por su trabajo, porque trabaja en registros públicos. Qué gusto, reitero mi agradecimiento, Percy, todavía no hemos concluido. Hay mucho que hacer, solamente estamos hablando de lo personal tuyo. Va a haber un momento especial para dedicarnos a que nos muestres las bondades con que cuenta la Punta de Bombón. Cuéntanos, por ejemplo, el Cristo Blanco. Bueno, es un mirador. Yo le llamaría un mirador natural, porque en realidad es el Cerro Bandurrias. El Cerro Bandurrias es, digamos, un símbolo geográfico para el pueblo de la Punta.
hasta me atrevería a decir que ese corte geográfico del cerro fue quien puso el nombre al pueblo, porque la punta, le conocían a la punta antes de 1842 como una ranchería, la ranchería de la punta, supuestamente por el corte geográfico del cerro, ¿no? que es una punta, porque Bombón fue una hacienda, es mucho más antiguo, ¿no? Y digamos legalmente se denomina Punta de Bombón a raíz de la creación como distrito en 1879. ¿No? ¿Y por qué el cerro Bandurrias? Es una denominación popular que los mismos pobladores que vivían cerca, es decir, en el pueblo de la Punta, lo denominaron así porque al atardecer miraban pasar bandadas de unas aves a las que llamaban bandurrias, a dormir. Las aves iban a dormir a esa zona porque todo lo que es ahora el sector de Pampas Nuevas era zona de lagunas, y ahí estaban todo el día esas aves y en la noche iban al cerro a dormir, y la bandurria tiene un canto especial. La bandurria es un instrumento musical, y aparentemente esta ave, que yo no las he conocido porque desde que empezaron el plan Reatic a desaguar las lagunas de Pampas Nuevas y convertirlas en terrenos agrícolas, esas aves desaparecieron, ¿no? Pero estas aves iban a dormir ahí, entonces le denominaron el Cerro Bandurrias. ¿Por qué queda el cementerio en el Cerro Bandurrias? Puede ser por razones de salubridad, por ser un lugar alejado de la población, un lugar espacioso, ventilado, ¿no? Pero eso es una razón de salubridad. Otra razón puede ser histórica. Yo encontré un documento de 1843, un año después de haberse formado el pueblo de la Punta, porque se formó en el 42, donde los pobladores del naciente pueblo de la Punta donan al obispo Goyeneche terreno necesario para la casa, cural, capilla, plaza y cementerio. Los donantes fue un señor de apellido Rondón y otro apellido Segarra. Es más o menos donde está la plaza, la iglesia y el municipio, ¿no? Y el cementerio también, porque tengan en cuenta que antes hasta las lomas tenían dueños, ¿no? Supongo que la familia Segarra o Rondón eran dueños de Cerro Bandurrias, y ellos donaron el terreno para el cementerio, ¿no? Más o menos en el año 1600, según algunos escritos, se llevó a cabo un tsunami. No, en el año 1600, el 19 de febrero de 1600, erupcionó el volcán Huayna Putina. Sí, fue un desastre. Creo que es el Ubinas ahora, ¿no? que sigue en actividad. Antes tenía otro nombre. El Huayna Putina represó las aguas del río Tambo y hizo que desbordara, arenando la caleta de Chule y desapareciendo la incipiente agricultura que existía en el Valle de Tambo por unos cuantos indígenas que allí vivían, y la encomienda de Alonso de Cáceres, que era, digamos, el dueño de todo el valle. Alonso de Cáceres quedó en la miseria luego de la erupción del volcán Huayna Putina, que su encomienda desapareció. Su esposa la reclamó, pero ya habían cambiado instituciones en el virreinato, y entonces no le tomaron en cuenta a la esposa, María Soliar creo que se llamó, de este encomendero, y las tierras de Tambo quedaron abandonadas. Más o menos en 1630 es donde se reinicia la agricultura y nuevamente empieza a poblarse el Valle de Tambo. Si te dijera yo en este momento, como ya les hemos dicho a nuestros televidentes, vamos a ir con Percy un día a la Punta de Bombón y nos va a explicar todas las bondades con que cuenta la Punta de Bombón. Una relación, hablamos de la iglesia, el Cristo Blanco, el Cerro Bandurrias, ¿qué más cuenta? Pues la campiña misma, las playas, restos de esas viejas haciendas, ¿no? Que pueden ser de alguna forma, son un recurso turístico, ¿no? Para formar parte de un circuito. Yo cuando estuve en la universidad tuve un curso que se llamó Circuitos Turísticos, y no se me ocurrió otra mejor idea que hacer uno sobre la provincia de Islay, ¿no? Un circuito turístico que empezaba en Matarani, Mollendo, La Curva, la Punta de Bombón, Cachacra, y se salía por el Fiscal, ¿no? La carretera estaba ya hecha, entonces ya había soporte.
había hoteles, ¿no? Y entonces planteé los lugares turísticos de la provincia, no solo de la punta. ¿Cuáles son? ¿Puedes decir? Bueno, empezaba por los ya conocidos, en Mollendo, el Castillo Forga, la villa, el Hotel La Villa, el mercado, ¿no? Las mismas playas, en Mejía las casas de los primeros pobladores, en la curva los restaurantes, ¿no? En la Punta de Bombón, en la Campiña, el río, ¿no? Como le dije, el Cerro Bandurrias, el Cristo Mirador, el Cristo Blanco que está sobre el Cerro Bandurrias, que es un paisaje natural. Cocachacra, su iglesia, algunas casas coloniales republicanas que hasta ahora existen, ¿no? Aunque están deterioradas, pero con una buena restauración pueden quedar muy bien, como la casa donde está la Junta de Usuarios, que fue de Don Tomás Siles, ¿no? Un hacendado cocachacrino. En cada pueblo siempre hay un personaje folclórico. El chistoso, el humilde, el mendigo, el loquito. Dime, en la Punta de Bombón, personajes folclóricos. Bueno, tengo por referencias del pasado varios, ¿no? Y en la actualidad también. Había uno que le llamaban José Loco, ¿no? Que vivía en el río y era pescador de camarones. Y de alguna forma era un poco elocuente porque el tipo se sabía, según el Lino Benavente Lazo, quien escribió una crónica sobre él, se sabía cuándo el río entraba y cuándo no. Entonces conocía más o menos las variantes de las avenidas del río. Profesores, personajes vendedores de algunos dulces, ¿no? Don Félix, por ejemplo, que era un señor de las raspadillas. Yo logré conocerlo de niño, ya él muy anciano, pero siempre tenía esa máquina para moler, para raspar el hielo y ofrecer las raspadillas ahora en el verano, ¿no? A un cura, un sacerdote, por ejemplo, el padre José Luis del Carpio, que ha sido muy conocido, o el padre también Medina Silva, Juan de Dios Medina Silva, que impulsó mucho el desarrollo del puente Freire. ¿Él es punteño? No es punteño. Claro, fue sacerdote en la punta, ¿no? Salomón Misá, también una persona que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo una vez, ya antes de que falleciera, sobre su visión de las autoridades políticas en el pueblo. Entonces, y él me contó una que yo no la reproduje en la entrevista en la entrevista que le hice para la revista La Punta, pero tengo la grabación y a mí me emocionó mucho escucharlo porque es de aquellas personas que sí realmente están comprometidas y aman a su pueblo. Me contó el caso de la construcción del puente Freire. Resulta, él era alcalde en esos años, en el año 1970, él era alcalde y empezó a gestionar para que se construya un puente Freire, un puente en el río Tambo, ¿no? Habló con Velasco Alvarado, vinieron acá a Arequipa a saludar. Entonces Velasco Alvarado les dijo que sí, había un puente que estaba abandonado en Chaviña, creo que es en el norte por Cañete, si no me equivoco, para desmantelarlo y llevarlo al pueblo de La Punta. Y eso hicieron los militares, pero no había una carretera, es decir, no estaba la carretera que va del puente Freire a Santa María. Eso era parte de la hacienda de López de Romaña, Chucarapi. Entonces los militares le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a dar la vuelta por la punta para entrar por la Pampilla con todos los fierros. Tiene que primero hacerse la carretera de Santa María al puente Freire, o donde se va a construir el puente Freire. Entonces don Salomón fue a hablar con Jorge López de Romaña, en ese entonces era administrador, y se negó. No se negó porque no quería dar, sí iba a dar la tierra, me ratificó don Salomón, sino que aún la caña no la habían extraído. Dijo que esperaran unos meses, sacaban la caña y le daba el terreno necesario para hacer la carretera. Pero los militares insistentes dijeron que no iban a esperar más. Que don Salomón, esa es la anécdota, se armó de valor una mañana justo con Juan de Dios Medina Silva y otros pobladores y empezaron a cortar la caña una noche. Cortaron la caña toda la noche, al amanecer, llegaron a Santa María. Según don Salomón estaba el fiscal, la policía, el señor López de Romaña, para llevarlos presos, porque de una forma habían atentado contra la propiedad privada. Don Salomón pidió la palabra y dijo que el único responsable de todo esto era él y que el único que iba a ir preso era don Salomón.
pero no sin antes, le dijo al señor López de Romaña, tenga que saber que el pueblo de La Punta toda la vida ha estado aislado, ha habido varias muertes en el río Tambo, murieron ahogados. El pueblo, cuántas mujeres al dar a luz quedaban o morían sus hijos por no tener acceso a una carretera para poder trasladarse a Mollendo, un puente para ir a Mollendo. Entonces, pero lo contó con tal nostalgia que hasta las lágrimas de los ojos le brotaron. Entonces, para mí es una persona que creo que amó mucho a su pueblo, ¿no? Y con mucha emoción social. Platos típicos de La Punta de Bombón. Igual que los de Arequipa. Yo una vez escribí con Eddie Vázquez en la revista La Punta sobre la gastronomía local, y dije que el Valle de Tambo en sí no tiene ningún plato típico, porque todos tienen influencia, ya sea de Moquegua por los postres o la misma Arequipa, ¿no? Porque muchos arequipeños y moqueguanos fueron a radicar al Valle de Tambo y llevaron sus tradiciones y sus costumbres. El picante cateño, aquí le llaman americano, ¿no? Es una sección de varios platos. El alfajor tambeño, cateño, es el penco moqueguano, ¿no? Aunque en menor medida, en menor tamaño, ¿no? El arroz de pato, el chicharrón, todos son platos venidos de afuera, ¿no? Bueno, lo que acotó el Valle de Tambo tal vez sea la forma de prepararlos, algunos productos que sí son de local, como los del mar, ¿no? Y algunas formas, por ejemplo, para el caso mollendino, yo encontré también un documento en el archivo regional donde el señor Justo Ponce, que era un comerciante de carnes de la Ensenada y que fue alcalde de Punta de Bombón, Justo Ponce les compró solo el derecho de caza de los burros de las lomas de Tintayán y Lujmillo a las hermanas Bedoya. Solo el derecho de caza. El documento es precioso porque en las cláusulas dice si el burro se va de tales límites, ya no puedes cazarlo porque esas lomas pertenecen a otra persona, pero solo le compraba el derecho de caza de esas lomas, al derecho de caza de burros. Entonces lo que me revela que él comercializaba carne de burro en Mollendo, sin ofender a mis amigos mollendinos, pero creo que es una tradición, ¿no? Una tradición que se va perdiendo porque ya se está extinguiendo el burro o la mulita. Sí, sí, pues ya no hacen eso, ¿no? Y alguna vez y yo he comido. Una tía mía me invitó a comer las vísceras, y le llaman chinchules del plato. Bueno, se come de vaca, ¿no? Y mi tía me dijo, es de vaca, pero yo no le creí porque eran demasiado grandes las vísceras. Entonces le dije, no, pues no va a ser. Y mi tía me alegó que era de vaca y era una vaca vieja que su comadre X le había regalado y que por acá que estaban ricas. Y ella empezó a comer junto conmigo. Pero lo gracioso es cuando yo empecé a comer, su hermano empezó a rebuznar en la mesa. Entonces ya me di cuenta que era de burro, pues, ¿no? Pero fue agradable. ¿Alguna leyenda, así pequeña, en forma muy pequeñita, alguna leyenda de La Punta de Bombón? Mire, como historiador, yo le puedo decir que a veces las leyendas son fabricaciones mentales, ¿no? de la sociedad. Cuando estuve en primer año de historia, me dejó un trabajo una profesora, Domitila Huancollo, profesora de historia de Arequipa. Me dejó un trabajo que a mí me interesó, me fascinó mucho. Mitos y leyendas de Arequipa se tituló el trabajo. Bien. En ese entonces yo estaba viviendo en la casa de un tío, Justo Camones. Su esposa es una prima, hermana de mi papá. Entonces mi tío Justo Camones es muy amigo del doctor Eusebio Quiroz Pasoldán. Entonces yo llegué a su casa emocionado, le dije, tío, me he dejado un trabajo, mitos y leyendas de Arequipa, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Y mi tío Justo me sugirió conversar con el doctor Eusebio. Y ellos pactaron la cita, lo llamaron a su casa y el doctor Eusebio dijo, sí, pues que venga a conversar sobre el tema histórico. Entonces fue un viernes, creo, 3 de la tarde. Y fui a su casa ese día y me presenté ante el doctor Eusebio, le dije, soy de Punta de Bombón,
sobrino de Justo Camones, soy la Valdivia, son sus amigos. Le dije, su esposa, Lucy Pacheco, sé que es de Punta de Bombón, y el doctor Eusebio, en su forma tan elocuente de actuar, me dijo, ya, el grano y sin padrinazgos. ¿Cuál es tu caucao? ¿A qué has venido? Le dije, pues me dejaron un trabajo en la Universidad, Mitos y Leyendas de Arequipa. Y él abrió los ojos al porte lechuza y me dijo, ¿qué? Le digo, ¿qué es eso? Es un trabajo de investigación. Y él me volvió a preguntar, ¿qué es mito? ¿Qué es leyenda? Pues estaba en primer año de historia, no sabía, no sé, le dije. Dijo, anda, primero averíguate, investiga sobre conceptos y después vienes a hablar conmigo. Bueno, luego de esa breve discusión ya vino su esposa, me presentó, me invitó a un té y me retiré de su casa con la promesa de no volver nunca más. A la semana llegó a mi casa un libro obsequiado por él de María Rostorowski, esta historiadora. El libro se llama El Señor de Pachacamac, una tradición milenaria, donde el primer capítulo, María Rostorowski en este libro dice que la festividad de los milagros tiene una tradición milenaria porque proviene de un dios prehispánico, el Señor de Pachacamac, cuyo origen es mitológico. Pero en el primer capítulo, María Rostorowski plantea el concepto de mito y leyenda, que para el caso andino es una narración prehispánica que da origen a algo, específicamente. Entonces, leí el libro, no llamé al doctor Eusebio, a la semana después de haberme obsequiado el libro, el doctor Eusebio me llamó a mi casa y me dijo, ¿recibiste el libro? Sí, le dije, ¿lo has leído? Sí. Y tú ni gracias, me dice. Perro, gato, gracias, ¿no? Bueno, muchas gracias, le dije, doctor, ¿ya puedes ahora conversar? Sí, entonces ven a mi casa nuevamente. Volví a ir a su casa y la conversación empezó con la misma pregunta que me hizo ese día, ¿no? ¿Qué es mito y qué es leyenda? Y le dije, ¿no? El mito y la leyenda, para el caso prehispánico, es una narración que da origen a algo. Una narración prehispánica que da origen a algo. Y me preguntó el doctor Eusebio, ¿Arequipa es prehispánica? Pues no, le dije, se fundó en 1540, es española. Entonces no tiene mitos ni leyendas. Tu trabajo se va a la basura. Y entonces le dije, no, doctor, un momento, le dije así. Y el cura sin cabeza, el aparecido, la bruja, el chancho que vuela. Todo eso me miró y me dijo, Percy, hay pueblo de brujas en Arequipa, Guaranguillo, que popularmente se conoce, ¿no? Pero nadie sabe quiénes son. Majes, Huancarqui. Tu pueblo, o sea, tu valle, el Valle de Tambocatas, ¿no? Dicen que es pueblo de brujas. Pero son mentalidades, son conceptos populares. El cura sin cabeza se habla en todas las parroquias, ¿no? Hay una Mónica para Arequipa, una Sara Helen para Ica. Entonces, son narraciones populares que se hablan en todas partes. Entonces, eso no son mitos ni leyendas. Y muchas de esas narraciones populares, muchos de esos cuentos, son traídos de Europa, ¿no? Y que algunos literatos como Pablo Nicoli han desarrollado, ¿no? Pero eso no es historia, ¿no? Entonces me dijo, pero hay un trabajo de Mostajo que sí tiene origen prehispánico, que lo puedes tomar como un mito, que es el San Gil de Caima. Me prestó el libro, hice el trabajo, expuse, ¿no? Saqué un buen promedio, una buena nota, y pasado 2 meses después de haber hecho eso, me volví a encontrar con el doctor Eusebio en la calle y me dijo, ¿qué tal el trabajo? Bien, doctor, gracias, todo bien. ¿Y qué estás haciendo ahora? Me dijo, pues estudiando. Y me dice, no te creo, no creo que estudies, porque sí es él. Y me dijo, corre a mi casa, mañana, o sea, al día siguiente a las 3 de la tarde. No, fui a su casa a las 3 de la tarde. Y desde ese día no dejo de asistir. Yo trabajo con él, soy su asistente y su secretario. Yo he aprendido bastante con Eusebio Quiroz Pasoldán, el historiador de Arequipa. ¿Qué es de ti, Ángel Zabalaga Aguiluz? Somos parientes. Él fue un profesor y cacateño, claro, profesor y por varios años director del centro educativo Señores Desamparados, ¿no? En Punta de Bombón. Sí, somos parientes, pero por la diferencia de edades no hemos conversado, ¿no? Por el apellido Aguiluz. Claro, somos parientes. O sea,
todos los de la punta deben ser parientes por algún lado, pero no nos reconocemos como tal a veces, ¿no? Cada uno hace sus cosas. Y catas, como que catas por el problema del mar, los tsunamis, los maremotos, como que catas, la gente de catas están pidiendo que se vayan a vivir a otro lugar. Sí, no creo que ellos, porque están conformes con vivir allí. Por el contrario, yo creo que nunca se van a ir. Alguna vez le escuché a mi amigo Julio Valdivia, que de Ancestros Cateños. Julio Valdivia fue quien me ayudó a hacer este libro. De una señora, creo que apellida Zabalaga o Charan, no recuerdo. Pero es un personaje elocuente en el pueblo de Catas. Y que le dijo al director de INDECI, de acá Arequipa, de Defensa Civil, le dijo que el director de Defensa Civil le decía que hay que reubicarlos, hay que llevarlos alto a la punta. Entonces la señora le dijo así en tono sonoro, le dijo que los cateños eran como las pericas, que cuando el mar salía, las pericas corrían, y cuando el mar regresaba, volvían. Entonces nunca se van a ir ahí. Y está bien, porque es un pueblo tradicional, es un pueblo que tiene historia. Entonces no me gustaría también que se reubiquen, ¿no? Tienen su entorno, su actividad económica alrededor, porque viven la agricultura. Muchos de los cateños tienen sus chacras muy cerca de sus casas. Entonces ir hasta Alto La Punta sería un poco complicado para ellos, ¿no? Especialmente las chacras, ¿no? Así es, que es un medio de vida de los cateños. Dime, Percy, cuando vas a la Punta de Bombón, ¿pasas desapercibida tu presencia o la gente ahí te ve? Claro, yo siento que hay gente que me quiere, que me respeta, y entonces eso a veces me da mucha alegría, ¿no? Sí, yo sé que la gente me reconoce y eso me da satisfacción. Y quiero que me vean como tal, ¿no? Como una persona que realmente, como una persona que trabaja, que conoce algo del pasado de nuestro pueblo, ¿no? Al margen o sea, que no me vean como alguien fuera del resto de este mundo, no, el hecho de conocer la historia no me hace diferente a nadie, por el contrario, ¿no? Para eso es justamente el programa de Necrónicas. Esa es la intención que tenemos nosotros, dar a conocer a personajes que van destacando, como él por ejemplo, es uno de los entrevistados más jóvenes que hemos hecho hasta estos momentos, por la calidad de persona, y más que todo un punteño que está haciendo libros, está preocupándose por la historia, que es lo que más nos va a preocupar. Nosotros estamos ya comprometidos, Percy, de que vamos a elegir un día muy especial para un programa muy especial, única y exclusivamente para que Percy nos haga un tour, un recorrido por toda la Punta de Bombón, por las bondades con las que cuenta la punta. Ok, no, sí, vamos a coordinar ese día para poder explicarte en los lugares históricos, como por ejemplo estas haciendas, la iglesia, la plaza, cómo se formó el pueblo de la punta, ¿no? A la vera del camino de Herradura, a Moquegua y a las lomas del sur, que es ahora la avenida San Martín, ¿no? Que antes se llamó Lima, ¿no? El porqué de la calle de los Muertos, bueno, Víctor Lira, ¿no? Que antes se llamó calle El Pino, según los documentos y planos de la hacienda El Pino, que yo los tengo en mi propiedad. Bueno, ¿te queda en el recuerdo los Lira, los Romañas, en toda la población de la punta, la curva, y Cocachacra y, bueno, la parte del fiscal? Sí, Víctor Lira, más se le conoce a Víctor Lira como dueño de la hacienda Pampa Blanca, pero quien consolidó la hacienda fue su padre, Juan Guillermo Lira. Me parece que Juan Guillermo Lira vino de Cañete o algo así, a comprar tierras de los Bayón, de los Bustamante, de los Salaberry en Cocachacra, y de retazos formó la hacienda Pampa Blanca, que la heredó Víctor Felipe Lira, y bueno, él fue quien la modernizó, trajo un trapiche
de Alemania, que funcionaba con luz eléctrica, trajo un motor, ¿no? Tenía luz su hacienda antes que el resto del Perú, un tren de trocha angosta, pero la hacienda Chucarapi de los Albizuri y de los López de Romaña, porque la hacienda de los Albizuri, porque una Albizuri casó con Juan Manuel López de Romaña, de alguna forma empezó a comprar más propiedades, y Eduardo López Romaña, hijo de Juan Manuel y de la señora Albizuri, Eduardo fue presidente del Perú, fue quien de alguna forma extendió la hacienda de tal manera que encerró a Pampa Blanca. Chucarapi compró hasta Santa María, es decir, hasta el Puente Freire, y encerró a Pampa Blanca, que no tuvo, digamos, forma como expandir su propiedad, Víctor Lira. No, que al final acabó casándose con una romaña y se acabó todo el pleito ahí, se juntó todo. Dime, en la Punta de Momón también hay chinos, japoneses. Sí, bueno, hubieron, digo, porque ya no hay. O sea, conozco solo una familia, al señor Ricardo, y cuyo hermano que es profesor. Pero hasta hace unos 50 años había una gran cantidad eran japoneses, no eran chinos, y no asiáticos, iba a decir, y de Turquía, turcos, pero no son de Turquía, son de palestinos. Claro, Lino Benavente ha escrito sobre estos personajes, ¿no? La familia Misad, por ejemplo, es palestina, ¿no? De origen palestino. Jorge, pero tienen otro apellido, creo que es Chasmara o algo así, ¿no? Como los Sioux, los Yonsen, que son asiáticos. Sí, y tenían muchas tiendas, fondas. Los chinos se dedicaban a la tienda de abarrotes, y los palestinos a las tiendas de géneros o de trapos, como le llamaban antes, ¿no? Se vender casimires, telas, ropas, camisas, ¿no? Habían varias, ¿no? La de Salomón Misat es un testimonio de ella, ¿no? Que fue un bazar, ¿no? Hasta ahora tiene las vitrinas ahí en su tienda. Para mí es muy lindo llegar y que conservan la casa a 2 aguas, ¿no? De adobes, donde está la tienda. Llegar y ver esa tienda. Bueno, yo no quiero terminar este reportaje, esta primera parte del reportaje, porque ya vendrá la segunda parte. Dime, tampoco no puedo dejar de lado el doctor Valdivia, que también ha escrito contigo el libro. Julio, ¿es moyandino? Es punteño, vive en La Punta. Sus papás viven en La Punta aún. Solo al igual que yo, él radica y trabaja acá en Arequipa, ¿no? Sí, y él es abogado, igual que yo también. Él es menor, creo que tiene 26 años. Sí. Bueno, Percy, una despedida bastante momentánea, o salvo que algo más quieras agregar. Una despedida bastante momentánea, Percy, porque coordinamos para hacer un próximo reportaje ya en su segunda parte. Agradecerte a ti, profesor, por esa entrevista, por darme un espacio en tu programa y poder hablar sobre mi persona, mi familia y mi trabajo, ¿no? Muchas gracias por esto, profesor. Anécdotas y crónicas
contadas por destacados personajes de la provincia de Islay, bajo la conducción del profesor José Luis Peralta. Anecrónicas, una historia poco conocida por Cablevisión. Anecrónicas,